yo creo que el rock no es un producto de redes sociales, sobre todo el rock que hacemos nosotros. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Rock and roll desde Córdoba, Argentina, con Martín Pose de Cocaleros. Brother, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué representa o qué trae el rock and roll de esta zona del país a toda Argentina para ti? Y el rock and roll del interior del país siempre es un desafío. Acá en Argentina es bastante Buenos Aires centrista, por decirlo de alguna manera, y como que ahí se nuclea todo. Hay un dicho muy popular que dice que Dios atiende en Buenos Aires. Está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Ajá. Entonces, como que ser una banda de rock del interior de Argentina siempre es como un desafío en sentido de moverse, de ir a tocar a otros lugares, de generarse un espacio. Pero así como es un desafío, también trae otro tipo de satisfacciones. Pero como banda tienen 10 años también con nuevo material. Pero en el caso de ustedes son una banda que empezó haciendo surf rock y hasta punk. Y terminó con este nuevo disco con Bonpland, que es muy 70, 60 riffs. O sea, le han dado como que ahora la importancia al riff, que de eso también me gustaría hablar más adelante de cómo le están dando la importancia ahora al riff. Ahora creo que la música le está volviendo a dar la importancia a la guitarra en sí. Pero en el caso de la banda, ¿cómo se han dado estos saltos? No del rock en sí, de que se han ido por otros géneros, pero de surf rock a también punk y terminar en un rock and roll sesentero. ¿Qué sucede para que pasen estos saltos? Sí, y es tal cual, porque el primer disco es un disco garage punk, también mezclados con surf rock, y sí, fue como nuestro comienzo y las raíces nuestras, o sea, éramos bastante más chicos que ahora y bueno, éramos como una banda mucho más visceral. Pero la evolución no es tan drástica, no es que pasamos de eso a lo que estamos haciendo ahora. Hay un disco en el medio que se llama Brapampa. Nosotros tenemos editados tres discos. Y como que ahí ya empezó la transformación de hacer un punk mucho más dócil, por decirlo de una manera, mezclado con mucho más guitarras, mucho más riff de guitarras, algo más western, algo más como de película, hasta llegar a lo que estamos haciendo ahora, que sí tiene como un revival de los 70, de los fines de los 60, de los 70, con mucha influencia también de la música británica de aquella época. Tiene riffs de guitarras muy marcado, la presencia de los vientos, un mod revival tirando a The Clash, The Jam. Es mucho eso lo que nosotros siempre íbamos como teniendo como norte y bueno, este momento nos encontró como muy en esa y decidimos darle esa impronta al disco. Cada álbum de la banda tiene como me lo muestras, tiene su personalidad, obviamente, como debería ser, ¿no? Pero ¿quién o qué hace que del punk de garaje pases al surf rock y de ahí pases al rock and roll? O sea, porque no sé, capaz fue, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hacemos esto? O simplemente fue natural. O sea, a veces el momento de ponerse el instrumento encima te puede llevar por muchos lados. Yo creo que hay una cosa que es clave, digamos, en por qué nosotros tenemos el abanico que tenemos, digamos, dentro de los discos, el abanico musical. O sea, nosotros somos todos como muy fanáticos o muy seguidores de los Clash. Uh-huh. Y los Clash, al ser una banda que también, viste, disco tras disco tiene como un espectro tan amplio de canciones y de recursos, siempre como que a través de eso nosotros dijimos, está bueno no quedarse en un lugar. Ya hicimos esto en este disco, ahora podemos irnos a esto o podemos irnos allá y no hay ningún problema. Eso creo que es la influencia más grande que ha tenido esa banda sobre nosotros. Nosotros obviamente no, después hacemos nuestro propio camino, pero al saber que está todo bien con ir cambiando y con ir sintiéndose nuevo, cómodo y nuevo,
eso fue lo que más nos movilizó a decir, bueno, ahora sonemos así, esto nos gusta más, esto nos gusta menos, siempre con una identidad, ¿no? Pero por ahí viene, digamos, la posibilidad nuestra de hacer cosas muy distintas entre disco y disco. Eso también, como tú hablas de la importancia del rock, o el lugar que tiene el rock argentino en la historia de la música, no solo hablando a nivel continente. Usted, en Córdoba se siente un rock, en Buenos Aires se siente otro rock. Es como que le dan su cara o su aire al género. Hablando especialmente del rock, de que ha sido como que durante mucho tiempo bandera de la cultura argentina. Sí, totalmente. ¿Cómo para ti ahora, en el 2022, donde hay otros géneros que por ejemplo el trap existe ahora, también el trap argentino tiene un lugar muy importante también, donde están las redes sociales, donde en la época como una banda que influye a ustedes, a The Clash, no tuvo las redes sociales, otra manera era conseguir de adquirir fans, de ganarse un fan. Para ustedes la manera de generar seguidores, de generar la escucha, ¿cómo tú te llevas con estas nuevas maneras en las que se presenta la música, con un género que ha vivido y ha sobrevivido por todos los momentos? Sí, eso es como lo clave en realidad. La importancia de que el género ha sido tan trascendental en la cultura de nuestro país, en momentos inclusive muy difíciles y en momentos un poco más tranquilos, siempre eso ha establecido una base en lo cual nunca va a ser olvidado el género, ¿entendés? Uh-huh. Por más que haya realmente popularidad o la cultura más joven de ahora, a través de redes sociales y de todos los nuevos mecanismos de publicidad que existen, se lleva mucho más por esos nuevos ritmos, porque tienen mucho más que ver con el consumo y con la forma de cómo es persuadido el ser humano hoy. Nosotros obviamente no es que tampoco, yo creo que el rock no es un producto de redes sociales, sobre todo el rock que hacemos nosotros. No obstante, no quiere decir que tampoco no usamos redes sociales o no nos publicitamos por esa forma, pero llegar a los fans o persuadir a la gente, digamos, de que se sume al viaje de Cocaleros, a mí me parece súper interesante porque es como un camino paralelo y un camino mucho más tradicional en el cual uno se va juntando con un montón de artistas, va abriendo nuevas puertas, nuevos lugares, y es como un trabajo en conjunto que se va realizando con bandas de otras provincias del país, inclusive de Capital Federal, y así es como que se va armando como una nueva sensación, digamos, de que estamos de nuevo estableciéndonos como un género predominante. Después sí está esa sensación de incertidumbre, porque cuando uno ve todos esos productos que vos mencionabas con millones de likes, millones de reproducciones en Spotify, uno se pregunta ¿a dónde estoy yo realmente en este juego? Ajá. Pero a la hora de tocar o de ir a visitar nuevos lugares y de sentir el cariño de la gente, uno también entiende que no todo funciona de esa manera. Claro. Hay muchas otras formas, digamos, de enterarse que uno está vigente, o de sentir el cariño de la gente, o que a uno, o sentirse uno como que su producto o su banda o su grupo o su arte le interesa a un montón de gente. El hecho de también de mantener un show, un fan. Yo creo que la manera en que tú has manejado, ustedes han manejado la música y la escena también argentina maneja el rock and roll en particular, no es que va en contra, sino que se mantiene esa rebeldía del género, que es como que no queremos inmediatez, queremos cambiarle vidas a la gente por medio de nuestras canciones, que yo creo que es mucho más importante que el like o la reproducción, o de mostrar mira cuántos likes tengo, mira cuántas reproducciones tengo. Y sobre todo ahora. Ajá, claro, que es como que parece que fuese esta parte del currículum. Claro, porque además ahora es como que la industria es todo eso, ¿entendés? Sí. También. Entonces, como la industria funciona todo a través de eso, de likes, de follow, y el rock como que también ahí se planta y dice esto no es lo único. Uh-huh. Entonces ahí también como que medio vuelve a virar en sentido de que
es un género alternativo, es una manera de sentir alternativa, entonces esa sensación de rebeldía vuelve a tomar sentido, que es lo que fue las bases, digamos, del rock and roll. Claro. Un poco, ¿no? Sentirse rebelde y sentirse que uno está como marginado en un montón de cosas y una manera de expresar tan salvaje y que es eso el rock, digamos. Es intenso. Claro, es intenso. O sea, y también el rock genera esa fidelidad con el seguidor en vivo. O sea, estando ahí. Yo creo que bueno, y he comprobado también como músico de que el rock and roll es un género de contacto físico, ¿ya? Y me refiero al hecho de que el público y el artista debe existir esta sinergia del aire que sale, del aire que sale del amplificador hasta lo que tú estás diciendo, y esa conexión que debe haber, que genera fidelidad, genera lealtad del seguidor a la banda. Sí, además como que dentro también del momento que vive el rock and roll, también a eso, al no pertenecer como a esa maquinaria de todo el tiempo estar generando productos audiovisuales y establecerse también bajo un concepto sonoro y visual, hace que la vigencia y la constancia y la retroalimentación que decís vos entre el público y el artista de rock sea eso, en vivo, totalmente. Otra de las partes también muy importantes que tiene el rock ahora, que entra también en esa rebeldía, es el hecho de mantenerse en hacer álbums, ya, y no solo un sencillo y aquí acabó el trabajo de todo un año. Totalmente. Ya. En el 2022, ¿cómo es el reto o qué tan grande es el reto para hacer un álbum para una banda en este momento? Para una banda argentina que tiene industria, que es parte de la industria, está en el mapa de muchos géneros. ¿Qué tan complejo o cómo la banda o cómo Cocaleros enfrenta el reto de armar, de grabar, crear, lanzar y promocionar un álbum? Nosotros, de hecho, este año, sacamos un álbum de 8 canciones. Preferimos, si bien habíamos sacado en pandemia 2 singles, uh-huh, siempre preferimos eso de mantener el formato álbum, porque nos parece como mucho más explicativo, entre comillas, para que la gente entienda, digamos, de qué va la banda, cómo quiere sonar la banda, qué quiere transmitir la banda, qué quiere decir, y que no sea solo un viaje de un momento nada más. Sí, obviamente eso va un poco a contramano con todo esto que estuvimos charlando previamente, de formar parte de ese consumo constante que nos propone la publicidad y las redes sociales, etcétera. Uh-huh. Eso va un poco a contramano porque nosotros, de hecho, tenemos una canción en el último disco que se llama Sanguchero del Rock, y que habla un poco de eso, digamos, de cómo ahora inclusive se metieron con el arte, con la cultura, con todo lo que nos enriqueció siempre, nos lo proponen como comida rápida. Y de ahí viene la canción Sanguchero del Rock. Entonces, como que siempre intentamos nosotros prevalecer otro tipo de argumento, otro tipo conceptual dentro de la carrera de Cocaleros. Tenemos 3 álbumes en 10 años y es muy posible que el año que viene saquemos otro. Después, eso es un tema. Después ya a la hora de grabar y todo eso, claro, es otro mundo, otro universo, digamos, de inspiración, de momentos, de ir construyendo. Nosotros no somos un grupo de que vamos, por ejemplo, entre 3 años sacamos un disco, ponele. Pero no es que fuimos componiendo los 3 años y juntamos 15 canciones y dijimos, bueno, ahora ya tenemos las 15 y vamos a grabar. Ajá. Es como que nos pasa todo muy de repente, sí. Hacemos 15 canciones en 3 meses y ahí nos fuimos. O sea, el ejercicio de composiciones es muy orgánico para ustedes y rápido también. Sí, porque totalmente. Componer un álbum, como tú lo dices, puede que te tome 3 años, como puede que te tome 3 semanas. Y siempre depende qué álbum y qué momento estás, ¿no? Claro, y esos son los momentos de que el rock también se encarga de contar. El rock también, a veces nos olvidamos de que el rock también se ha encargado de contar momentos de la historia, momentos de que han vivido no solo Argentina, sino también el mundo en sí, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir Cocaleros en su música? Para ti, ¿qué es lo que quiere transmitir o lo que si tú quieres hacer el universo de Cocaleros,
qué es lo que quiere decir la banda, qué es lo que quiere, cuál es el mensaje de la banda y su lugar en la música argentina. Sí, bueno, Cocaleros tiene su amplitud en el mensaje porque tiene momentos en el cual se expresa sobre, por ejemplo, temas de la actualidad. Tiene momentos que intenta prevalecer, digamos, su ser dentro de ser una banda de rock en el contexto que le toca, que es Córdoba, dentro de Argentina, con una banda underground, que es muy orgánica, que sale a tocar a todos lados. Y también tiene eso de que es importante para Cocaleros mostrar un espectro amplio dentro de los recursos que tiene. Es como y sentirse parte, digamos, de, por más que nosotros hayamos tenido 10 años como banda, saber y sentirse parte de haber vivido la historia del punk y del rock y del garage y del rock and roll. Entonces eso también es importante para Cocaleros, poder mostrar que el sentido de pertenencia con el género y la manera de expresarse a través del género. Entonces como que desde ahí parte una base, digamos, de poder expresarse sobre temas de la actualidad, sobre temas también que la gente pueda hacer una interpretación más amplia, algo por ahí no tan directo. Uh-huh. Pero eso, digamos, depende mucho también de la interpretación del otro, ¿no? Y en la inspiración, ¿cómo entra en la inspiración? ¿Qué se dan la oportunidad de salir a vivir y regresar con inspiración o tienen alguna manera en que ustedes se inspiran? O sea, pueden encontrar en una nueva canción, en un libro, en una película o lo que sea, o salir a vivir y estrellarse con la misma. Sí, es que es un poco de todo. O sea, hay canciones que, bueno, y hay momentos y hay canciones, porque por ejemplo nuestro segundo disco, Abra Pampa, es un disco conceptual. Y si bien tiene muchos tintes de ficción adentro de las letras, porque habla de personajes que no existen realmente, sí están mezclados en historias que han sucedido en la vida real y en los cuales nosotros fuimos construyendo estos personajes a través de esas situaciones. Ya Bon Plant, el último disco, sí es como vos decís, ¿viste? Salimos, vivimos, nos pasaron dentro de la pandemia, dentro de esos 3 años entre disco y otro, un montón de cosas y decidimos hacerlo mucho más personal y contar cosas nuestras. Pero no hay una fórmula tampoco. Claro. O sea, eso va sucediendo. Y de ahí, entrando a la parte del rock, un poquito más metidos en el tema del rock argentino, la intensidad que tienen. Ya, yo tengo, para esta altura, septiembre del 2022, llevo 2 meses aquí, la intensidad que tienen con la música es fuerte. O sea, sí, acá se vive así. Muy intenso. Pero acá se vive así, se vive todo así. Es como una vorágine constante sobre todas las cosas. La verdad que es un ritmo muy intenso la que se vive en Argentina, en ciudades como Córdoba y Buenos Aires, sobre todo Rosario. La música se vive como muy a flor de piel. El rock es, como habíamos dicho antes, un género que tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, como que la gente se siente muy parte. Y bueno, un montón de otras cosas también. Acá el argentino es como que va a fondo con todo. Sí, pero ¿y cómo en esa intensidad, cómo compones? Porque una cosa es vivir el concierto como ya sea como miembro de la banda, tocando intensamente, siendo público, gritando, viviéndolo intensamente, pero ¿cómo vas al momento donde tienes que crear? Ya, bajas esa intensidad, la llevas a otro nivel, o sea, ¿qué tanto diferencia hay o niveles de intensidad hay en esos escenarios? Y lo bueno es que, o sea, en el proceso de creación hay muchas herramientas, vos sabrás de esto también. Entonces uno por ahí como tiene tantos procesos que uno puede ir dándole y quitándole a una canción cosas en términos de intensidad. Entonces, por ejemplo, ya cuando uno tiene una idea y la vas a maquetear y después vas a grabar, bueno, esta guitarra me gusta, esta no tanto, acá me parece que eso está un poquito sobreexcitado el tema. Ajá. Entonces, en ese proceso de grabación o de preproducción de grabación, uno puede por ahí tomar más las riendas de la bestia, digamos, y que no se descontrole tanto todo. Por suerte existe todo eso, porque si no, bueno, había otras épocas que los grupos inclusive han grabado discos en vivo
No me refiero tocando en vivo, pero en estudios, grupos tocando. Y eso es lo que sale. Y eso ya sí me parece como que sería indomable, digamos. Pero nosotros al tener tantas herramientas, digamos, y al tener tantas posibilidades, como que eso. Sí, acá me parece que le podemos, esta intensidad que le pusimos al principio está bien, esto puede ser un poco diferente. Siempre hay además otras personas involucradas que también te dan esa mirada y que te ayudan a que después todo tenga como un sentido más entero. Metiéndonos un poquito más en los procesos de Cocaleros y en esta intensidad que genera el rock, ¿qué tanta diferencia hay entre el demo y la versión que escuchas en el disco? Y depende mucho, pero en este último, qué bueno que lo preguntaste, porque en este último disco pasó eso, digamos, esa diferencia de criterios se vio bastante marcada entre lo que fue el demo, la maqueta y el disco terminado. No en todas las canciones, Ajá. pero sí cuando fuimos a grabar como que sentimos como otras cosas y la verdad que lo transformamos un poco bastante a algunos momentos del disco y otros quedaron bastante fieles. Pero creo que para eso sirve, de hecho, hacer los demos, hacer las maquetas o las preproducciones de las canciones. Para saber lo que te va a resultar en el estudio, tenerlo seguro. Y después ahí también es otra instancia de inspiración y otra instancia de otro momento de creación en el cual también está bueno dar un lugar más para que ahí también sucedan cosas, digamos. O sea, sí les resulta fácil como que por un tiempo alejarse de las canciones para cuando entran al estudio encontrar o ver lo que capaz en el momento de composición no encontraban o no existía, o le pueden dar como que, o sea, ¿sí se sienten cómodos con la nueva luz que tienen las canciones en estudio? Sí, no sé si, bueno, más allá de que cómodo hay que sentirse siempre, nos sentimos libres, digamos, de respetar lo que teníamos y también de cambiarlo, de poder darle cosas nuevas ahí en la fase de grabación de las canciones. Sí, es muy difícil alejarse del tema totalmente porque en el proceso que lo vas haciendo, los escuchás 700 millones de veces a las canciones. De hecho, cuando la vas a tocar, ya como que la gente sí la está escuchando por primera vez y vos decís, este tema ya es viejo. Entonces es como difícil. Y sin contar el proceso de mezcla. Claro, total. Que es escucharlo de nuevo 700 millones de veces. En todos los lados. En el carro, en el estudio, en la casa, en todos lados. Y después el proceso de mastering, no sé, es todo el tiempo. Sí. Así que sí, como que medio difícil separarse demasiado, pero está bueno justamente por este proceso que decimos de que nosotros ya lo escuchamos millones de veces, darse un lugar en el estudio y decir, bueno, acá puedo seguir haciendo cosas que no estaban preestablecidas. Eso sí a nosotros nos parece como muy interesante y muy atractivo de hacer. Y de ahí desarrollar la escena rockera en Córdoba. Ya con 10 años de banda ya tienes un lugar en la escena musical de un país, de una ciudad. Pero acá en Córdoba ya Cocaleros tiene su nombre, tiene su historia. Y es como que ya para ustedes esto es seguimos de largo, es una responsabilidad, ¿qué otras bandas estamos influyendo ahora? Porque ya pasaron ese punto de ser influenciados a ser influencia. Ya, ¿cómo en algún momento puedes ver de afuera de la banda lo que se están logrando y el lugar que están ahorita en este momento en la música? Es una cuestión muy interesante porque nosotros tuvimos como después de la pandemia un renacer como grupo porque la verdad fue un tiempo bastante difícil para todos y no sabíamos cómo, y después de eso sacamos el disco y bueno, qué sé yo, no es lo mismo parar 2, 3 años para una banda consagrada, entre comillas, que para una banda que es del rock and roll underground y que tiene sus seguidores, tiene su historia, todo, pero tampoco se mueve todo tan rápido. Que tampoco sabes cómo va a reaccionar todo tu público y todo lo que vos fuiste gestionando y armando, tampoco sabes cómo va a volver. Pero bueno, nosotros volvimos con un disco nuevo y ahora volviendo a la pregunta, en este volver a hacer todo nos dimos cuenta que sí, que había un montón de bandas nuevas que están como
muy relacionada a todo lo que fue la escena del rock de Córdoba que nosotros conocíamos de antes, y que sí, que nosotros disponíamos de un lugar como para empezar a entrelazar todas esas generaciones nuevas y viejas y en el medio del rock de acá de Córdoba y de otras provincias. Y viendo todo eso, armamos un festival de música que tuvo su primera edición en junio y que va a tener su segunda edición en diciembre, cuyo nombre es Loco Folk Fest. Ajá. Y la idea era esa, justamente, ¿entendés? Entrelazar todas esas dos partes de la escena rockera de acá, de Buenos Aires, de Rosario y de otras partes del país, hacer un festival federal con sedes en bastantes lugares. De hecho, el mes que viene tenemos como una pequeña edición en Jujuy, que es al norte de Argentina, y después tenemos otra fecha en Buenos Aires en noviembre, y ya en diciembre acá en Córdoba. Entonces como buenísimo. que decidimos como también plantarnos en ese, y dijimos, O sea, bueno, porque acá está ahí- nuestro lugar, y nos parecía la mejor forma de fortalecerlo con nuevas propuestas y y mezclándolas también con los compañeros de otras bandas que vienen desde la época en que nosotros comenzamos. Pero ahí también cambia el papel de ustedes, no solo como músicos, y ahora son gestores culturales también. También, sí, O se sea, puede decir y que es sí. como que es otra responsabilidad también donde no solo entra el hecho de mantener el nombre de la banda, la evolución de la banda artísticamente hablando, pero también lo que viene detrás y que también tenga esa difusión. Sí, además es un compromiso, porque nosotros es como que toda esta entrevista estuvimos hablando de lo que significa el rock and roll para vos, para mí, para un grupo, cómo se vive, la intensidad que lleva, el amor y lo que significa. Entonces, y también hablamos de cómo viró toda la industria, de lo que significan las redes sociales, la publicidad, el marketing. Entonces, cuando yo digo es un compromiso, es como eso, digamos, no dejar que no haya un espacio y uno desde su lugar poder dar una alternativa, una opción para que siga sucediendo esto. Crear los espacios. Exacto. Crear los espacios porque también para el público que sigue el under o que se mantiene en el under, Cocaleros puede llegar, si desaparecen por un lapso de tiempo, empiezan a hacer una banda nueva. Siempre. Es como que Sí. es nuevo disco, porque como todo es tan inmediato ahora y el acceso a la música es tan fácil, ya, o sea, antes, o sea, yo creo que todos compramos música en un momento Sí, en como un formato material. Ahora Sí, de hecho nosotros, inclusive, o sea, los 2 primeros discos de Cocaleros tienen su formato físico, tienen su disco, su cassette. Mira, Y ya no, o sea, ya este último dijimos, la verdad que... Claro, pero eso, Sí. para alguien hoy, capaz Cocaleros es una banda nueva. Claro, total, pero y yendo también a esto, diciendo esto, es como también avalando eso que decís vos de que todo tan rápido y tan inmediato, porque nosotros el disco Abra Pampa, que es el segundo nuestro, es del 2016 y tenía edición física, tenía 2 ediciones, tenía una en disco y una en cassette, y ahora ya como que 2022 pasaron 6 años, no existe más nada. Ajá. O sea, igual se adaptan. Se O sea, adaptan, igual- sí. O sea, porque también te puedes poner en plan de solo voy a usar el en físico y no hago redes sociales ni plataformas digitales y ahí queda. Bueno, no sé, ahorita que lo digo, no sé qué tan bueno sea o qué tan malo sea ese Sí. experimento, no lo sé. Sí, sí. Pero ahí es cuando, bueno, depende de la base de fans. Pero igual, como lo has dicho y también leí hace unos días también investigando un poco sobre la banda, que hablabas de que el rock no es para las redes sociales. Sí, no digo que no sea tampoco, pero no es un producto de las redes sociales. No nació por las redes sociales, no creció por redes sociales y no se hizo conocido por redes sociales, como sí todos los productos nuevos de la música, que son hijos de las redes sociales. Eso es lo que no es el rock, un hijo de las redes sociales. Después sí, obviamente que vos, yo y un montón de otros grupos lo van a usar, tampoco está mal, Ajá. pero no es un producto nacido de ahí. Eso creo que es lo que lo distingue. El último álbum han pensado en hacerlo en físico. Porque, Va a salir un cassette también del último disco. Qué bueno, porque ese disco o sea, es muy distinto. Es análogo, es muy análogo. O sea, capaz que lo lograron de otra manera. O sea, ahora hay maneras digitales de que se pueda Sí, como sí. que
amagar o crear el ambiente sonoro análogo. Pero es un disco que se presta para eso. Sí, nosotros todos los discos logramos bastante, obviamente que tienen sus, o sea, en su gran mayoría están grabados de una forma analógica. Invita mucho a salir en formato físico. Mi sueño es hacer un vinilo, pero bueno, hay ciertas dificultades, se hacen afuera, es complicado. Por lo pronto ahora vamos a sacar esta versión en cassette justo se dio la casualidad de que hay un Record Store Day internacional en Córdoba el mes que viene, que es como una fiesta del cassette, porque hay varios sellos acá discográficos independientes que sacan las ediciones de las bandas en cassette y hacen compilados. Entonces como que hacen una fiesta. ¿Cuándo es? Es creo que el 14 de octubre, ¿no? Ya vengo el 14 de octubre. Y bueno, el cassette de Bonpland va a ser presentado como ahí en un acústico. Sí, porque se presta. Yo ya lo escuché completo y es como que esto se presta para... Pero también eso, porque ahora es como que tenés que tener también tu dispositivo para escuchar. No es para cualquiera escuchar las cosas en formato físico. Claro. Ya casi ni los autos traen para el CD. Claro, no. Entonces como más complicado. Pero eso le genera como que ese factor, ese plus al seguidor, o al que en realidad, solo al que le gusta la música, no es necesario ser como que fan de una banda, es simplemente ser un melómano o un amante de la música, como decir, ¿sabes qué? Es que capaz que así se debe escuchar la música. Sí, total, o sea, no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Totalmente, o sea, desde la manera que se masteriza, y etcétera, podemos entrar en términos técnicos, pero... Exacto. Pero bueno, después ya pasaron un montón de cosas que como que viró a hacerlo eso, más dinámico de otra forma. Pero siempre el formato físico tiene esa magia de que sonoramente es otra cosa, es otra historia, y además tiene esa magia de que lo tocas, lo sentís, lo tenés en tu casa guardado. Hay mucha gente que eso le gusta mucho todavía. El hecho de que quieras lograr que algo suene análogo, también entra una responsabilidad del músico de que en el performance, en la tocada, que exista esta cuestión de pilas que no vamos a estar editando, no vamos a estar como que manipulando mucho el instrumento, ya sea de la manera en que haya sido grabada o haya sido adquirido cierto arreglo o la composición en sí. Como para ustedes está como que clarísimo eso, y también saber llegar a un punto donde decir el que toca. O sea, es por más que uno diga hago análogo, significa que toco, pero también está esa responsabilidad. Es que es o sea, si para hacerlo análogo tiene que ser así, digamos, justamente tiene que tener como una calidad en el toque que te permita hacer eso. Es como para gente que tiene también ese sentido de grabarlo de esa forma, digamos. Si no, es más complicado, digamos. Pero también si quieres, por más que estés grabando en digital y quieres lograr ese calor análogo, también lo puedes grabar de la manera que lo harías en análogo, para que por lo menos que así esté pasando por procesos digitales, no pierda ese calor. No, sí, total. Y además hoy es como que se pueden hacer muchas cosas. Inclusive también podés grabarlo de manera análoga y después mezclarlo en digital o masterizarlo digital, no analógico, a través de máquinas. Entonces como que todo ese proceso tiene muchas variaciones. Pero sí depende mucho los músicos, digamos, y la manera en la que tocan sus instrumentos, como para que eso termine dándose en definitiva como con ese calor o color que el grupo o el músico quiere transmitir, ¿no? Ahí está. Mi brother, ha sido un gustazo conversar y conocer muchísimo más del rock, de este sector del país que tiene su identidad propia.
últimas palabras para el podcast. Bueno, no, gracias por la invitación. También un gustazo en conocerte y nada, es el comienzo de una amistad. Sí, después de que se acaba este episodio, tenemos muchísimo por conversar de otras partes. Hay el Record Store Day, los festivales que están haciendo, es muchísimas cosas interesantes que están haciendo también por el rock argentino, y es muy interesante y valioso cuando el músico se convierte en gestor cultural, que eso le da un plus enorme. Así que ahí está, tripeen Cocaleros, tripeen sus 3 discos, Pont Blanc, que es lo último que lanzaron, que está maravilloso, una también de las bandas que le devuelve el protagonismo a las guitarras, así que tripéenlo, en serio se los digo, les va a encantar. Yo soy Eric Mujica en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola, desde acá, desde Córdoba, Argentina. Adiós.